La maternidad es un reto hermoso que trae consigo premios, trae consigo sorpresas, trae cambios de 360 grados y a veces mucho más. Depende de las mamás cómo lo sepamos llevar, cómo sepamos afrontar y en qué escenario nos encontremos. Hoy les quiero presentar a una gran amiga, una persona a la que admiro demasiado por la fortaleza que ha tenido para salir adelante, primero ella como persona, para afrontar este reto tan hermoso que es la maternidad. Quiero presentarles a mi amiga Miriam Arroyo y toda la historia que ella tiene para contarnos. Es un gran ejemplo para muchas mamás y sé que con este programa va a dar un mensaje muy grande a personas que seguramente están buscando una guía en estos momentos. Amiga, cuéntame, ¿cómo cambió en ti la maternidad? La maternidad para mí ha sido, hoy puedo decir, un cambio de 180 grados. Porque al inicio tú vives una vida, en tu casa yo vivía sola y en donde no te mueve, o sea, tal como sales, tal como está encuentras. Nada se mueve en tu casa. Y mi maternidad, o más bien yo siento que yo vivía como en automático, seguía el sistema, como dice el sistema, o sea, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero bueno, en ese entonces yo trabajaba en un horario y salía, o sea, vivía en automático, hasta cuando me convierto en mamá. Y yo soy mamá creo que también ahí viene mi choque, porque yo soy mamá soltera. Y vengo de una familia tradicional, en donde mi tercer hermano se casa por la iglesia. 6 meses después, mi segundo hermano se casa por la iglesia, porque así tiene que ser. Y luego viene la hija mayor, la nieta mayor y mamá soltera. Entonces fue un enfrentarme con mi familia y enfrentar a la sociedad también, al que dirán y a las amistades, eso decía mi familia. Y seguía en automático, hasta cuando mi hijo tiene 1 año. Cuando mi hijo tiene 1 año, yo en este primer año creo que sobrevivía en la vida, como mamá inclusive. No sabía qué hacer, no tenía un ejemplo de cómo ser mamá, porque normalmente venimos de hogares no tan funcionales, en donde la mamá es estricta y lo que hace es te pega. Y ese fue mi fondo. Yo le pegué a mi hijo cuando tenía 1 año y 2 meses, cuando hizo su primer berrinche. Y empieza mi búsqueda. Empiezo desesperada a buscar cómo ser mamá. Me sentí incapaz de ser mamá. ¿Te sentiste mal por pegarlo? Me sentí mal por pegarle. Y cuando yo le pegué y dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Fue un sacudón en mi vida. Y así empieza mi búsqueda. Entonces, voy descubriendo ciertas cosas porque yo sentía que no tenía familia, porque yo vivía solo con mi hijo y sentía que mi familia, que me imaginaba que una familia es como una mesa de 4 patas y que como no había ahí el padre, es como que esa mesa estaba de oreja, entonces en desequilibrio por ese lado. Pero en esta búsqueda voy encontrando incluso términos elementales que yo no sabía qué significaban. Por ejemplo, familia. O sea, solo me imaginaba que es... Pero cuando encuentro que familia o descubro que familia es un núcleo que cubre tus necesidades. Ahí es cuando digo, a ver, yo tengo un núcleo, sí, mi familia somos los dos, mi hijo y yo, no nos hace falta nadie. Y actualmente es tan lindo que hasta en las escuelas les enseñan los tipos de familias, que son familias extensas, parentales, monoparentales, y en ese sentido, o sea, no nos hace falta nada. Porque me doy cuenta que en la vida siempre estamos como que algo nos falta, o queremos como que la media naranja como que nos venga y nos llene. Y ese fue mi gran descubrimiento, que la responsabilidad de mi vida es mía, de nadie más. Yo quería que alguien venga a hacerme feliz, que alguien venga a solucionarme las cosas. Y descubrí ese término que también yo había aprendido mal, que responsabilidad era ser buenita con los demás, ser agradadora con los demás. Y ahora sé que responsabilidad es la capacidad de responder a mis necesidades. Y mis necesidades son físicas, son mentales y son espirituales. Y mi espíritu, me di cuenta que se quedó bebé. Y cuando yo estaba con mi hijo, sentía que era una niña criando otro niño. Me sentía incapaz de ser mamá.
Eso te hacía sentir perdida, frustrada, no sabías qué. Sí, y voy descubriendo que era porque mi ser no creció, se quedó bebé. Por eso es que yo necesitaba que otra persona venga, por eso es que se daban las incongruencias de que pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. Ajá, entonces ese ha sido mi camino en este descubrir de mamá. Me gusta mucho, siempre pensaba que era como que mi fracaso. Decía, era como que uno de mis fracasos. Y algo que no te perdonabas. Sí, y que me sentía culpable porque como, y me sentía culpable no solo porque yo pensaba, sino porque me lo decían. ¿Ya? Mi mamá me decía, yo te di un papá, y tú cómo no le das un papá a tu hijo. ¿Ya? Y me sentía culpable por eso. Y ahora me doy cuenta que una cosa que mi hijo, o sea, al no crecer con su papá, veo las cosas buenas. ¿Qué fue lo bueno? Él se ahorró de ver peleas, por ejemplo, y discusiones. Él no sabe eso, o sea, él no sabe, él no ha visto ese tipo de cosas. Y también en la sociedad nos enseñan que para que el hijo crezca viéndole al papá y a la mamá, o mejor dicho, los hijos aprendemos a que se vale vivir así. Peleando, o quizá no están bien las parejas, pero porque... Pero estás ahí en familia. Sí, pero con que estén ahí. Incluso muchos años atrás decían que aunque le pegue o aunque le sea infiel, pues ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Ajá. ¿Y vos cómo hiciste para entender que estaban ustedes bien los dos? ¿Cómo hiciste para vencer los miedos y decir, yo voy a salir adelante, lo voy a sacar adelante a mi hijo, voy a estar bien yo para lograr que él esté bien? Entonces aquí viene mi búsqueda, que la que tiene que cambiar soy yo, no mi hijo. Mi hijo tan solo tiene 1 año, o tenía 1 año, ahora tiene 7 ya. Pero en esa búsqueda me doy cuenta que el trabajo más grande que tengo que hacer es conmigo misma. Ahí empieza mi búsqueda. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo comenzaste vos a decir, esta parte tengo que comenzar a cambiar? Cuando descubrí esta súper palabra que es responsabilidad. Entonces empiezo a descubrir físicamente cómo soy responsable de mi parte física o de mi cuerpo, de mi alimentación, de mi vestimenta, de la parte social, de la parte de diversión y hasta de mi sexualidad, de mi salud. Entonces voy viendo cada una de ellas y, por ejemplo, me di cuenta que yo no me alimentaba adecuadamente. Entonces, en este proceso estoy aprendiendo a alimentarme, incluso, alimentarme adecuadamente. Mentalmente, te cuento, yo era, creo que fan de las novelas. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo era la pobrecita, la pobrecita protagonista y que viene el héroe, o él viene a hacerse cargo de mí, de mi vida, de mi felicidad, de darme felicidad. Y yo pensaba que era eso, y a mí me encantaba ver ese tipo, o sea, yo con eso le alimentaba a mi mente. Pero empiezo ahora a dejar de ver eso y empiezo a tener más tiempo para descubrir. Por ejemplo, en mi búsqueda tengo varios mentores. Entonces empiezo a escucharles a estos mentores, empiezo luego a entrenarme incluso con ellos ya personalmente, este mundo me empieza a apasionar, el tema del desarrollo personal, y que todo está el poder dentro de cada uno, y que de mí depende cómo vivo mi vida. También me gusta mucho esta parte de haber descubierto, para mí, ¿no? Es mi concepción, que no existe un lugar físico en donde yo tenga que ir, por ejemplo, a pagar algo, porque yo me sentía pecadora por ser mamá soltera, por ejemplo, y eso estaba en mi cabeza. Entonces, sé que no hay un lugar físico en donde tenga que ir a pagar nada, ni todo es de aquí. O sea, yo puedo crear aquí mi propio cielo, o también puedo crear mi propio infierno. Entonces voy buscando esos temas en el desarrollo, en este camino de ser mamá. Me encanta que mi hijo va aprendiendo. Te cuento que hace poco estábamos grabando un video en la casa, un video casero, y yo digo, él es mi camarógrafo. Y él dice, puedes decir, soy Miriam Arroyo y yo soy mamá soltera y mi hijo me ayuda mucho. Y yo soy una mamá que inspira. Y para mí es tan gratificante porque eso es lo que ve, no es lo que yo le digo. Entonces, en este camino, ese es el ejemplo que yo le puedo dar, que se vale vivir bien, que le estoy enseñando a que no tan solo por mostrarle como una figura de que está el papá y la mamá y puedo aceptar maltratos,
Y agresiones no solo físicas, ¿no? Porque he escuchado que se da eso, también psicológicas. Y con respecto a mi familia, cuando Benjamín nació, y como claro, mis hermanos todos casados por la iglesia y acá la hija, la mamá soltera, y me decía que cómo no le di un papá a mi hijo. Y me gusta mucho que hace poco, hace varios meses, mi mamá me dijo, te felicito. Venga para darle la teta. Y ya, amiga, y ya dejaste tú también, de un tiempo acá, cuando tú comenzaste este proceso de cambio, dejaste de buscar la aprobación de las demás personas y comenzaste a ser más vos. Yo misma. Y todo eso empezó con aceptarme a mí misma. Desde que fui mamá, empecé a usar faja, por ejemplo. Siempre aparentaba a los demás como que yo era la súper solvente. Así, eso, físicamente también. Ahora dejé de usar faja, acepté mi cabello tal como era, porque me hacía los cortes o sea, estaba desesperada, buscando como que aprobación y buscando que alguien me quiera sobre todo. Pero la base ha sido quererme a mí misma. Primero quererme y el resto viene, y es mi responsabilidad. ¿Sabes qué? Me gusta mucho algo que yo he aprendido, a mí me gustan mucho las flores. Y yo renegaba porque, aunque sea, ¿por qué no me trae una flor? Aunque sea de la calle, del parque, así, que ¿por qué no me trae una flor? Y luego entendí que es mi responsabilidad también eso. Entonces a mí me gustan las flores, yo me regalo flores y me compro y tengo flores en mi casa y no estoy como renegando. Frustrada porque nadie te regala. Ajá. Incluso, ¿sabes qué? Yo le digo a mi hijo que la mayor motivación soy yo misma, o la persona más importante para mí soy yo, no él. Y eso le enseño para que él también piense eso, que la persona más importante para él es él. Porque venimos de este sistema que crecimos así como prendidos emocionalmente y es muy común que mi mayor motivación es mi hija, y no, para mí mi hijo no es mi mayor motivación o no es la persona más importante, soy yo misma, y ese ejemplo le puedo dar a mi hijo. Y también si a alguien le pregunta a él, Benjamín, para ti quién es más importante? Él no dice mi mamá o él dice yo, porque esa es la base de crear una autoestima sana. Yo agradezco ahora la vida que llevo en este camino del ser. Tengo un movimiento que se llama Aprendiendo a Ser. Entonces, para mí, él ha sido mi maestro de tolerancia, principalmente. Y luego ha sido un maestro en diferentes ámbitos que digo, esto es lo que yo tenía que aprender. Yo siempre le digo que es mi compañero de la vida, y él también dice, hola mamá, mi compañera de la vida. O sea, somos compañeros de la vida y teníamos que juntarnos en este tiempo, o sea, en esta etapa en la tierra, y porque teníamos que aprender mutuamente, él de mí y yo de él. ¿Qué aprendiste con la maternidad? ¿Qué has aprendido hasta ahora? Aprendí que es la mejor experiencia que he vivido, que tenía que aprender mucho viviendo la maternidad.